Hola, bienvenidos. Hola. Vamos a resolver un ejercicio de transformador monofásico cuya letra dice lo siguiente. Un transformador monofásico de 50 kVA, 15.000 a 380 voltios, 50 Hz, tiene a plena carga unas pérdidas en el hierro de 500 watts y en el cobre de 800 watts. Calcula potencia aparente de rendimiento máximo y rendimiento máximo para factor de potencia unidad. Muy bien. Bueno, la condición de rendimiento máximo es que las pérdidas en el cobre sean iguales a las pérdidas en el hierro. Como las pérdidas en el hierro son constantes, van a valer siempre 500 watts. Siempre 500 watts. Quiere decir que cuando las pérdidas en el cobre se igualen a este valor, ahí vamos a tener rendimiento máximo. Entonces, en condición de rendimiento máximo, esos 500 watts corresponden tanto a las pérdidas en el cobre como a las pérdidas en el hierro. Ambas pérdidas son iguales. La potencia aparente para rendimiento máximo. Recordemos que las pérdidas en el cobre son proporcionales al cuadrado de la potencia aparente. Entonces, 800 vatios, que son las pérdidas en el cobre, son proporcionales a la potencia aparente, 50 kVA al cuadrado. Y 500 vatios, que son las pérdidas en el cobre para rendimiento máximo, son proporcionales a una potencia aparente a rendimiento máximo al cuadrado. Si despejamos esa potencia aparente a rendimiento máximo, vamos a ponerle potencia aparente a rendimiento máximo, entonces tenemos que es la potencia aparente nominal por la raíz cuadrada de las pérdidas en el hierro sobre las pérdidas en el cobre. Así que esa potencia aparente a rendimiento máximo nos queda 50, que son 50 kVA la potencia nominal aparente, sobre las pérdidas en el hierro, que son 500 watts, sobre las pérdidas en el cobre, que son 800 watts. Todo esto nos tiene que dar 39.52 kVA. Esta es la potencia aparente a rendimiento máximo. Y el rendimiento máximo es igual a la potencia en el secundario, que no la tenemos. Entonces vamos a calcular primero la potencia en el secundario. La potencia en el secundario para factor de potencia unidad es la potencia aparente nominal por el coseno de phi en el secundario. Y el coseno de phi en el secundario vale 1. Entonces esto es 50 por 1 es igual a 50 kilowatts. A factor de potencia unidad. Entonces ahora sí puedo calcular el rendimiento máximo. Como la potencia en el secundario, 50 kilowatts, sobre esa misma potencia en el secundario, más las pérdidas en el cobre, que a rendimiento máximo son iguales a las pérdidas en el hierro, y valen 0.5 kilowatts. Recuerden, a rendimiento máximo, pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro son iguales. Y esto multiplicado por 100 no será otra cosa que 98%. Ahí tienen ustedes, entonces, la potencia aparente a rendimiento máximo y el valor de dicho rendimiento máximo. Bueno, vamos a hacer otro más, porque el primero fue muy breve y muy fácil. Este es el último de esta tanda de 16 ejercicios de problemas de transformador monofásico. Veamos la letra.
Un transformador monofásico de 20 kVA, 6000 a 230 volts, 50 Hz, consume en vacío a la tensión nominal 240 watts. Si se cortocircuita el secundario, conectando el primario a una tensión de forma que circule la intensidad nominal, consume 250 watts. Calcular rendimiento máximo con factor de potencia unidad. Rendimiento a plena carga con factor de potencia 0,75 y carga inductiva. Y rendimiento a media carga con factor de potencia 0,8 y carga inductiva. Vamos a empezar calculando la potencia en el secundario para condición de carga con factor de potencia unidad. Así que vamos a poner acá potencia en el secundario es igual potencia nominal por coseno de phi en el secundario. La potencia nominal son 20 kVA por coseno de phi 1 son 20 kW. Esta es la potencia en el secundario con factor de potencia unidad. Y dice rendimiento máximo con factor de potencia unidad. Bueno, ustedes recordarán, porque lo hicimos recién, ¿verdad? En el otro ejercicio, que a rendimiento máximo las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre. Y como las pérdidas en el hierro son constantes, entonces quiere decir que tomamos ese valor, ¿verdad? Vale decir que esto es igual a 240 watts. Tanto las del hierro como las del cobre. Perfecto. Vamos a calcular cuál es la potencia en el primario en estas condiciones. Y es la potencia en el secundario más las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro. Serían 20 kW más 0,24 que son las pérdidas en el hierro más 0,24 que son las pérdidas en el cobre. Rendimiento máximo, pérdidas en el hierro y en el cobre son iguales. Esto nos da 20,48 kilowatt, perdón. Kilowatt. Perfecto. Entonces, el rendimiento, que es el rendimiento máximo, va a ser la potencia en el secundario, 20 kW, sobre la potencia en el primario, 20,48 por 100. Estamos hablando de 97,66%. Rendimiento máximo. Vamos a la parte B del ejercicio, donde dice rendimiento a plena carga con factor de potencia 0,75 carga inductiva. Hallamos la potencia en el secundario para esta condición. Es la potencia nominal aparente, 20, por el coseno, 0,75, sería 15 kW. 15 kW. Ahora, la potencia en el primario son 15 kW más las pérdidas en el hierro, 0,24, más las pérdidas en el cobre, 0,25. Acá ya no estamos a rendimiento máximo, así que tenemos que tomar las pérdidas que son los resultados de la potencia en vacío para las de hierro y en cortocircuito para las del cobre. 15,49 kilowatts. Así que ahora el rendimiento será la potencia en el secundario, 15 kilowatts, sobre la potencia en el primario, 15,49 por 100. Sería 96,48%.
Vamos a la parte C del ejercicio. Dice, rendimiento a media carga con factor de potencia 0,8 carga inductiva. Bueno, correcto. Entonces, si es a media carga, la potencia aparente a media carga es la potencia aparente nominal, que son 20 kVA sobre 2. Son 10 kVA. Y tenemos un factor de potencia 0,8. Quiere decir que la potencia en el secundario va a ser 10 por 0,8, 8 kilowatts. ¿Cuánto serán las pérdidas en el cobre a media carga? Bueno, nosotros sabemos que las pérdidas en el cobre son proporcionales al cuadrado de la potencia aparente. A potencia nominal, las pérdidas en el cobre son 0,25 kW. Y eso corresponde a una potencia nominal de 20 kVA al cuadrado, porque son proporcionales al cuadrado de la potencia aparente. Entonces, las pérdidas en el cobre a media carga van a ser proporcionales a la potencia aparente a media carga, que es la mitad de 20, son 10 también al cuadrado. De acá vamos a sacar el valor de las pérdidas en el cobre a media carga. 0,25 por 10 al cuadrado sobre 20 al cuadrado. 0,063 kilowatts. Entonces la potencia en el primario va a ser la potencia en el secundario a media carga, que son 10 kilowatts, más las pérdidas en el cobre, 0,063, más las pérdidas en el hierro, que esas no varían, son 0,24. $8.3 kilowatts es la potencia en el primario, a media carga. Así que ahora el rendimiento es la potencia en el secundario, que son 8, sobre la potencia en el primario, que son 8.3, por 100. Y estamos hablando de 96.39%. ¡Se terminó! Hasta la vista. Besitos, besitos, chao, chao.